flaquea mi fe y siento desfallecer cuando no puedo seguir y faltan fuerzas en mí. Puedo a la mesa venir y puedo el pan compartir. Es Jesús, el pan de vida, el maná de mi desierto, mi energía, mi sustento. Es Jesús, el pan de vida, mi necesidad primera, y sin ti yo nada fuera, porque Jesús es pan de vida eterna. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bienvenidos a su programa, El Café y Pan de Vida. Yo soy Haider Zambrano y estas son las enseñanzas de Jesús. Bienvenidos. En la medida que avanzamos en las Escrituras, revisando cada tarde la palabra del Señor, podemos crecer y podemos comprender muchas cosas que el Señor quiere que comprendamos. Les invito para que me acompañe a orar, por favor. Vamos a agradecerle al Señor por todas esas bendiciones y al mismo tiempo aprovechar juntos para que oremos por el pueblo de Dios. Amén. Padre, una vez más, gloria, honra y honor les sean dadas siempre por su infinito amor y por su gran misericordia. Agradezco en el nombre de Jesús todo lo vivido, todo lo que haces por nosotros. Gracias por cada persona en cada ciudad de Colombia y fuera de Colombia que nos sintonizan, por cada hermano que ve esa transmisión, ya sea en el en vivo, o aquellos que se conectan luego y ven y escuchan la palabra tiempo después. Aprovechamos también este buen momento para orar por todos aquellos hermanos en todas partes del mundo, el pueblo de Dios que lucha cada día por salir adelante, por conocer y entender el propósito divino y sobre todo por esperar con paciencia la venida del Señor. Te pedimos que nos fortalezcas, que nos des fe, que no permitas que nuestra fe mengüe en medio de las circunstancias, que podamos estar quieta y reposadamente, con paciencia y fe, esperando la venida del Señor. Padre, fortalécenos, bendícenos con toda bendición espiritual, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Muchas gracias a todos por los mensajes que nos envían, por sus comentarios. Gracias también por compartir con otros la transmisión y por compartir estos videos. Yo espero en el Señor que usted esté siendo bendecido y que así como usted es bendecido pueda bendecir también a otros. Amén. Recuerde que de eso se trata esto. La Biblia dice que de gracia recibisteis, dad de gracia. Bien, el día de ayer estuvimos hablando acerca de la carta de Pablo a los tesalonicenses. Estamos en la primera carta, pero estamos en esta introducción haciendo primeramente un énfasis en la problemática que el apóstol está tratando de resolver y subsanar a través de sus escritos. Ya hemos hablado del primer contexto en que se da el nacimiento de la iglesia de Tesalónica, y es la persecución. Hemos visto por las escrituras cómo esta iglesia fue perseguida, padeció mucho a manos de los malhechores, algunos judíos y algunos también de Roma, que afligieron al pueblo cristiano en sus inicios. En el día de ayer estuvimos hablando de otro tema que el apóstol también menciona, y que obviamente cuando entremos a la estructura, al contenido como tal,
de cada versículo, de cada texto, vamos a poder ver mucho más claramente. Y es el asunto que tiene que ver con los falsos profetas, las falsas enseñanzas que se han mezclado en el pueblo cristiano, que han hecho injerencia y que han traído como resultado despreocupación. Bueno, es prácticamente lo que vamos a ver hoy, que han traído como resultado cosas muy negativas para el pueblo cristiano, para el pueblo creyente de la época. Hoy vamos a mostrar de alguna manera el tercer asunto que el apóstol trata en sus escritos y tiene que ver con la vida cristiana, con algunas cosas prácticas que se están dejando de lado, y algunos hechos que están trayendo confusión. Y los hermanos están respondiendo equivocadamente, a como deberían hacerlo. Entonces, vamos a mirar hoy eso. Vamos a hablar acerca de la vida cristiana en Tesalónica, cómo era, qué cosas estaban sucediendo allí. Varias preocupaciones significantes aparecen en las cartas de Pablo a los tesalonicenses, pero nosotros vamos a enfocarnos en solo dos cosas. La primera de ellas, el desaliento. Desaliento que llegó a causa de las enseñanzas de los falsos profetas. Unos porque comenzaron a decir que Jesús ya había vuelto. Otros comenzaron a decir que Jesús estaba muy próximo a venir. Y otros tal vez enseñaban que Jesús había olvidado de su regreso. La iglesia entra en un estado de desaliento. Hay desaliento por las personas que murieron, porque todos los que estaban vivos esperaban la venida del Señor, pero luego pasan los días y hay personas que mueren dentro de la congregación. Y entonces el pueblo se angustia mucho. ¿Qué va a pasar con los que murieron? Pues nosotros estamos vivos y nos iremos con el Señor, pero ¿y el que murió? ¿Qué va a suceder con él? Vamos a ver cómo Pablo resuelve esas preguntas más adelante. Entonces, en primer lugar, el desaliento. Y en segundo lugar, la irresponsabilidad. ¿En qué sentido? Lo vamos a explicar a medida que avancemos, pero déjenme hacerle un esbozo, grosso modo, de la irresponsabilidad. ¿De qué se trataba? Muchos hermanos, cuando los otros le decían que el Señor venía ya, que estaba a las puertas, que vendría ese año, ese día, entre los próximos meses, dejaron de hacer o de llevar a cabo sus responsabilidades como ciudadanos, como hermanos en la fe. Algunos dejaron de trabajar, se dedicaron al ocio, a la vagancia, descuidando sus asuntos personales con la familia, su compromiso con la iglesia, su compromiso con el evangelio, con anunciar el evangelio, basados en la premisa de que para qué si el Señor vendría ya, de una vez. Entonces, eso es muy importante que revisemos, porque hoy vivimos un contexto muy parecido y hoy se habla de esa inminente venida del Señor. El asunto es qué debemos hacer, cómo reaccionamos nosotros los creyentes hoy, cómo debemos reaccionar nosotros a ello, para que no caigamos en los mismos errores que cayó la iglesia de Tesalónica. Amén, mi hermano. Entonces espero que me vaya siguiendo. Vamos a hablar de estos dos asuntos así grosso modo, el desaliento y la irresponsabilidad. Veamos primero el desaliento de los tesalonicenses. Normalmente cuando los cristianos creían que la segunda venida de Jesús estaba a la vuelta de la esquina, o sea, estaba ahí ya inminente, inevitablemente se desmoronaban porque Jesús no aparecía. ¿Ve? Les decía, mira, viene el siguiente mes, porque todo está dado para que venga el siguiente mes. Y venía el siguiente mes y pasaba el siguiente mes y el Señor Jesús no vino. Entonces eso llevaba a un desmoronamiento en el ánimo de los creyentes. En Tesalónica muchos creyentes habían orientado sus vidas enteras alrededor del regreso inmediato de Cristo. Ellos habían sufrido y habían dejado mucho por causa de Cristo. Mucho. Habían renunciado a sus bienes, a su comodidad por la causa de Cristo. Ellos habían sufrido aun cuando los meses pasaban. No solo se sentían defraudados o estaban defraudados, sino que para empeorar las cosas
varios creyentes iban muriendo. ¿Ve? Quiero que me entienda bien ese concepto. Entonces, muchos creyentes habían orientado sus vidas alrededor del regreso de Cristo, el regreso inmediato de Cristo. Ellos habían sufrido mucho y habían dejado cantidad de cosas por la causa de Cristo. Entonces, cuando los meses pasaban, no solo se sentían defraudados, sino que empeoraba la situación porque varios creyentes iban muriendo. Aquellos que permanecían vivos se angustiaban sobre el destino eterno de los creyentes que se habían ido, de los que habían muerto, de los que habían partido. Y esta confusión los llevó a tener dudas, y las dudas al desaliento. Escuchen la manera en que Pablo sutilmente los corrigió en Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, en el versículo 13 y 14. Préstele mucha atención a la palabra de Dios. Mira cómo dice: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis. Los que duermen es los que murieron. En otras palabras sería: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que murieron. Pero sabemos que en el Señor no mueren, sino que duermen. Entonces, vuelvo a leer: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. ¿Quiénes son los otros? Pues los que están en el mundo, los que no tienen la concepción de esa resurrección en Cristo Jesús, para los que murieron creyendo en la salvación del Señor. Porque, volvemos a la palabra, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Ese versículo lo vamos a revisar más adelante con mucho más cuidado, pero quiero que miremos cómo el apóstol Pablo está abordando el problema del desaliento y del desánimo, inclusive con respecto a aquellas personas que allá habían muerto, que ya no estaban y que tenían muy preocupado a los tesalonicenses. Pablo les aseguró a los tesalonicenses que aunque los santos que ya no estaban habían muerto físicamente, aún estaban vivos con Cristo y que ellos acompañarían a Cristo cuando Él regresara. Además del desaliento y la confusión, el mensaje de los profetas falsos los había llevado a ellos, a los tesalonicenses, a una vida irresponsable. Realmente no es difícil entender lo que pasó en Tesalónica. Póngase usted en su situación. Si usted creyera que el mundo se acabara el próximo mes, por ejemplo, ¿seguiría yendo a trabajar o repararía su casa o construiría escuelas? Seguramente no. Si usted creyera, por ejemplo, que Jesús vendría a comienzos del mes de diciembre o a finales del mes de diciembre, ¿podría estar usted pensando en comprar un lote para construir una casa e invertir allí sus millones? Yo creo que no. Si usted tendría la plena certeza y la plena seguridad de que Jesucristo vendría en el mes de diciembre a finales, estoy seguro que usted incluso hasta vendería las cosas y se dedicara todo ese último mes quizá a compartir con otros la palabra, a orar, a cantar, a leer la Biblia y a estar allí ferviente esperando ese momento. El problema es que que llegue el mes de diciembre y no suceda el advenimiento de Cristo. Terrible la situación. Ahora, si usted estuviera muy seguro de que Jesús va a regresar dentro de pocos días, las actividades normales ya no parecerían muy importantes. ¿Cierto que no? ¿Qué piensa usted? Si usted estuviera muy seguro de que Jesús va a regresar dentro de pocos días, las actividades normales que cotidianamente hacemos ya no parecerían tan importantes o tan relevantes, ¿verdad? Como irse de viaje, como ir a trabajar, en fin. Les estoy mencionando esto para que entendamos un poco lo que estaba pasando en Tesalónica, lo que estaba pasando y cómo podría eso o puede estar pasando eso hoy, cómo lo vamos a entender nosotros y cuál es la actitud correcta para esperar la venida del Señor. ¿Cuál debe ser la actitud correcta? Entonces, esto
es precisamente lo que pasó en Tesalónica. Los profetas falsos convencieron a algunos de los cristianos de allí que ya no necesitaban mantenerse. Su posición era: ¿para qué preocuparse por el trabajo si Jesús regresará tan pronto? Por eso vamos a mirar la palabra de Dios en 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículo 11 y versículo 12. Vamos a mirar qué dice Pablo allí. Pablo les dijo que deben volver a trabajar. Observe, por favor. Que procuréis tener tranquilidad y ocuparos en vuestros negocios y trabajar con vuestras manos de la manera que os hemos mandado, a fin de que os conduzcáis honradamente para con los de afuera y no tengáis necesidad de nada. Observemos que el apóstol Pablo le dice, en primer lugar, que deben tener tranquilidad. Deben calmarse, deben estar reposados, deben estar sosegados. Y le dice, ocúpense nuevamente en sus negocios. Esto es necesario hacerlo sin dejar de hacer lo otro. Seguimos esperando la venida del Señor, seguimos trabajando en nuestra santidad, en nuestro mejoramiento, en nuestra calidad de vida santa, espiritual, pero debemos seguir alimentándonos y seguir comiendo y seguir pensando en que debemos estar aquí hasta el día que el Señor venga. Cuando el día que el Señor venga, Él nos lo hará saber, nos hará entender para que estemos preparados. ¿Ve? Entonces, si nos damos cuenta cómo el apóstol aborda esto, y dice, y trabajar con vuestras manos de la manera que os hemos mandado trabajar. Más adelante él va a tratar otro asunto. Luego también menciona que dice que debemos conducirnos honradamente para con los de afuera, obviamente con los de adentro también. ¿Qué significa los de afuera y los de adentro? Honradamente para con los del mundo, pero también para con los hermanos en la iglesia. Se supone que con los hermanos en la iglesia somos honrados, vivimos una vida perfecta aquí, pero quizás allá afuera podríamos estar dando una imagen negativa. Pero el apóstol Pablo dice que con los de afuera, y obviamente está implícito allí, también que con los hermanos de la iglesia. Y para que no tengamos necesidad de nada, o sea, para que haya alimento. Debe haber alimento y comida hasta el último día en que el Señor venga. El Señor proveerá. Así que esto debemos entenderlo muy bien. Ahora, desafortunadamente, aún después de que Pablo los había exhortado a atender sus asuntos diarios, algunos creyentes en Tesalónica ni así volvieron a sus responsabilidades. Entonces miramos que Pablo se dirigió a este asunto de nuevo en la segunda carta. Les escribe una segunda carta, pero esta vez fue más fuerte con ellos, porque siguieron obstinados, siguieron allí. Ya Pablo les había dicho, no, vuelvan y trabajen y sigan con su cotidianidad. Pero ellos siguieron obstinados en su vagancia, en su irresponsabilidad. Miremos cómo el apóstol dice en 2 a Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 6 al versículo 12. Dice la palabra, pero os ordenamos, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que os apartéis de todo hermano que ande desordenadamente, y no según la enseñanza que recibisteis de nosotros. Porque también cuando estábamos con vosotros, os ordenábamos esto: si alguno no quiere trabajar, que tampoco coma. Porque oímos que algunos de entre vosotros andan desordenadamente, no trabajando en nada, sino entremetiéndose en lo ajeno. A los tales mandamos y exhortamos por nuestro Señor Jesucristo, que trabajando sosegadamente coman su propio pan. ¿Se da cuenta? Entonces sí, miramos cómo el apóstol está dirigiéndose a este grupo de personas. Esto es muy importante para que nosotros pensemos en ello, ¿no le parece, mi hermano? Pensemos en este asunto. Mira, hoy nosotros, 2000 años después casi, estamos en una situación muy parecida, muy parecida. Estamos hablando de la inminente venida del Señor y creemos por la palabra, por lo que podemos entender de la profecía bíblica, que ciertamente el Señor está a las puertas, que está pronto su regreso
que vendrá por su pueblo, por el pueblo que él mismo compró y lavó con su sangre, y que a través del Espíritu Santo preparó y selló para el día de la redención. Creemos que ese momento está a punto de llegar. Creemos que este periodo de la gracia, este tiempo de predicación del Evangelio está a punto de cerrarse, y que el Señor pronto reunirá a su pueblo como lo hemos podido entender en las Escrituras, si es que estamos entendiendo bien las Escrituras. Dios nos ayude, nos dé sabiduría para que podamos estar entendiendo correctamente las Sagradas Escrituras. Entonces, ¿cómo debemos nosotros comportarnos? ¿Cómo debemos responder hacia a la exigencia del tiempo profético en el que vivimos? Y aquí tenemos que ser muy sabios y escuchar lo que la palabra de Dios nos enseña, ¿verdad? Esta carta a los tesalonicenses es muy importante. Yo sé que lo vamos a entender claramente en la medida en que nos adentremos al contenido de ella como tal. Estoy simplemente haciendo un abordaje por encima de la problemática que se estaba evidenciando allí y del por qué Pablo escribe a ellos y cómo de alguna manera él comienza a subsanar y hacer un llamado de atención a estos asuntos. Bien, ahora, las profecías falsas sobre el regreso inminente de Cristo habían estimulado a los tesalonicenses a ser más perezosos y ociosos, y la ociosidad los llevó a otros problemas. Entonces ellos, en vez de alertarlos espiritualmente y fortalecerse espiritualmente con fervor, con alegría, entraron en un estado de ocio y pereza. Pero era debido a que creían que el asunto era ya, de una vez, y no reaccionaron correctamente. ¿Ve? No era sentarse a rascarse la barriga, esperar que Cristo viniera, sino a dar las últimas indicaciones al pueblo, orar por los demás, alertar al que estuviese desanimado, ayudar a salvar al perdido, buscándolo y hablándole de Cristo, en fin. Pero al contrario, ellos entraron en un estado de desaliento, de pereza y de ociosidad. Vemos que en Tesalónica los problemas eran múltiples, pero estaban interrelacionados. Estaban allí, se relacionaban unos con otros los problemas. La persecución había abierto las puertas para los conceptos erróneos sobre el regreso inmediato de Cristo. Y esas creencias falsas les trajeron problemas prácticos como el desaliento y la irresponsabilidad. Pablo esperaba que sus cartas les ayudaran a ellos a tratar con estos problemas bien difíciles. Entonces, amados míos, para ir resumiendo este asunto, el apóstol Pablo en sus dos cartas a los hermanos en Tesalónica va a tratar el problema de lo que había sucedido con respecto a la persecución, el contexto en que nace la iglesia, lo que había pasado luego con el respecto a la aparición de profetas falsos que habían venido enseñando cosas que los apóstoles no habían enseñado. Y en tercer lugar, cómo esas dos situaciones influyen en la vida y la cotidianidad de los hermanos de Tesalónica, ¿verdad? Ellos reaccionaron negativamente, entraron en un estado de irresponsabilidad, de ociosidad, de pereza, y eso los llevó a tener desaliento y eso los llevó a vivir una vida espiritual desanimada. Ya casi entrando en la recta final de esta introducción y de este esbozo, permítame leerles ahí en la primera carta de Pablo a los tesalonicenses. Vamos a ubicarnos en el capítulo 2. Quiero leer algo, simplemente leer este capítulo. Si es posible, ya el día de mañana entramos de pronto a pensar en cada versículo y estar mirando cómo esos versículos podemos aplicarlos nosotros a nuestra vida hoy. Dice la palabra de Dios de la siguiente manera, versículo 1. Porque vosotros mismos sabéis, hermanos, que nuestra visita a vosotros no resultó vana, pues habiendo antes padecido y sido ultrajados en Filipos, como sabéis, tuvimos de nuevo en nuestro Dios para anunciaros el Evangelio de Dios en medio de gran oposición. Eso
Esas evidencias o ese contexto lo podemos encontrar en el libro de los Hechos, para que usted lo anote allí. Hechos capítulo 16, versículo 19 al 24, y en el capítulo 17, versículo 1 al 9, se están narrados los hechos que Pablo menciona aquí, detalladamente. Versículo 3. Porque nuestra exhortación no procedió de error, ni de impureza, ni fue por engaño, sino que según fuimos aprobados por Dios para que se nos confiase el Evangelio, así hablamos, no como para agradar a los hombres, sino a Dios que prueba nuestros corazones. Porque nunca usamos de palabras lisonjeras, como sabéis, ni encubrimos avaricia, Dios es testigo de ello. Ni buscamos gloria de los hombres, ni de vosotros, ni de otros, aunque podíamos seros carga como apóstoles de Cristo. Antes fuimos tiernos entre vosotros, como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. Tan grande es nuestro afecto por vosotros, que hubiéramos querido entregaros no solamente el Evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas, porque habéis llegado a sernos muy queridos. Porque os acordáis, hermanos, de nuestro trabajo y fatiga, como trabajando de noche y de día para no seros gravosos, a ninguno de vosotros os predicamos el Evangelio de Dios. Vosotros sois testigos, y Dios también, de cuán santa, justa e irreprensiblemente nos comportamos con vosotros los creyentes. Así como también sabéis de qué modo, como el Padre a sus hijos, exhortábamos y consolábamos a cada uno de vosotros. Y os encargábamos que anduvieseis como es digno de Dios, que os llamó a su reino y gloria. Por lo cual también nosotros, sin cesar, damos gracias a Dios, de que cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombres, sino según es, en verdad, la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Porque vosotros, hermanos, vinisteis a ser imitadores de las iglesias de Dios en Cristo Jesús que están en Judea, pues habéis padecido de los de vuestra propia nación las mismas cosas que ellas padecieron de los judíos, los cuales mataron al Señor Jesús y a sus propios profetas, y a nosotros nos expulsaron, y no agradan a Dios, y se oponen a todos los hombres, impidiéndonos hablar a los gentiles para que éstos se salven. Así colman ellos siempre la medida de vuestros pecados, la medida de sus pecados, pues vino sobre ellos la ira hasta el extremo. Tremendo eso. Pero nosotros, hermanos, separados de vosotros por un poco de tiempo, de vista, pero no de corazón, tanto más procuramos con mucho deseo ser vuestro rostro, por lo cual quisimos ir a vosotros. Yo, Pablo, ciertamente una y otra vez, pero Satanás nos estorbó. Que el Señor lo reprenda. Porque ¿cuál es nuestra esperanza o gozo o corona de que me gloríe? ¿No lo sois vosotros delante de nuestro Señor Jesucristo en su venida? Vosotros sois nuestra gloria y gozo, dice el apóstol Pablo en esta palabra inspirada por el Espíritu Santo. Amén. Quiero dejarles allí con este capítulo para que pensemos en ello. Y si Dios lo permite, mañana retomamos este capítulo. Vamos a hablar en detalle de las cosas que el apóstol menciona, de la fuerza que tiene esta doctrina y de cómo influye en nosotros como pueblo de Dios hoy para que nos preparemos para la venida de Cristo. Quiero concluir con el último versículo, el versículo 19, que dice: porque ¿cuál es nuestra esperanza o gozo o corona de que me gloríe? ¿No lo sois vosotros delante de nuestro Señor Jesucristo en su venida? Amén. Esa es la alegría y el gozo de cada predicador, de que cuando Jesucristo venga por su iglesia, nosotros podamos presentar nuestro grupo de personas que pastoreamos y dirigimos, llevarlos delante de la presencia del Señor. Sería una gran satisfacción, una corona de verdad, poder presentarnos delante del Señor
habiendo entendido el mensaje del Evangelio. Qué bueno es el Padre. Gracias te damos, Señor, por tus ricas y abundantes bendiciones, y que la paz de Dios gobierne nuestros corazones y nos afirme cada día más en la fe para seguirlo fielmente a nuestro Señor. Iglesia, que Jehová te bendiga y te guarde. Que Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Que Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Y la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos nosotros. Amén y amén. Este es el café y pan de vida. Yo soy Haider Zambrano y estas son las enseñanzas de Jesús. Chao, chao.